Amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta edición de nuestro podcast Mirador 656. Es muy grato para mí el poder encontrarme nuevamente con ustedes y poder platicar, comentar aquellas cosas que creo pueden ser de verdadero interés para todos ustedes. En esta ocasión vamos a seguir con uno de los temas que introducen nuestra segunda temporada, que tiene que ver con la Guerra Cristera. Y quiero hacer una pequeña reflexión, un 30 segundos, 40 segundos, de aquellas cosas que yo encuentro de atractivo dentro de todo lo que se conoce con el nombre de la historia. Yo siempre he comentado que en historia, cuando se da un conflicto en la vida pública de los pueblos, ordinariamente nos encontramos con tres elementos que son prácticamente una constante. Lo primero que tenemos para que sea el enfrentamiento es que haya una diferencia ideológica. Esa diferencia ideológica lo que propicia es que surja otro elemento, que es precisamente las intrigas de la política. Cada uno de los grupos que piensan de una manera diferente trata políticamente de hacer valer sus razones y de encontrar pues un respaldo legal, un respaldo popular, un respaldo político en cada una de sus acciones. Y en este caso también esas dos partes en conflicto tienen esa divergencia ideológica y obviamente acuden también cada uno de ellos a su propia intriga de la política. Por último, si las partes no llegan a conciliar, si no llegan a ponerse de acuerdo, si no llegan a estar en situación de bajar sus pretensiones y poder tener una negociación que no vaya a afectar a la población, entonces vemos que es posible que se presente el drama de la guerra. Y eso fue lo que pasó precisamente en la Guerra Cristera. Ahora bien, lo que a mí me importa, lo que a mí me interesa mucho en esta ocasión, es poder hablar de los actores. ¿Quiénes fueron actores? Y no me refiero a las personas, no me refiero a los personajes, sino por actividades. ¿Quiénes eran los principales exponentes de cada uno de los segmentos? Por un lado tenemos claramente definido un sector político y un sector confesional. ¿Quiénes formaban parte de uno y de otro y qué era lo que hacían cada uno de ellos? Obviamente en el sector político tenemos a las máximas autoridades de la nación, al presidente de la República, las cámaras de senadores, las cámaras de diputados, el Congreso pues en general. Por supuesto, muy importante, la Suprema Corte de Justicia, los gobernadores de los estados, los presidentes municipales y todo lo que nosotros conocemos con el nombre de clase política. Pero dentro de ellos había también un elemento súper importante, que es el que le da el soporte al Estado en todo lo que se refiere a la materia de seguridad, que era el ejército. Entonces está el gobierno, obviamente con el respaldo del ejército, en este caso a través de la Secretaría de Guerra y Marina, y ellos son los que le están dando el soporte militar ante la eventualidad de un estallido de un conflicto bélico. Por otro lado, en el lado del sector confesional, en el lado del México creyente, había obviamente también una fuerza muy, muy delimitada, muy definida, pues no delimitada que tuviera alcances cortos, sino que es claramente perceptible. Podemos saber, podemos decir exactamente de quién se trataba. Y repito, no se trata de dar nombres, sino funciones. Y por un lado tenemos, por este lado del sector confesional, obviamente tenemos a todos aquellos personajes involucrados dentro de la jerarquía eclesiástica. Desde el obispo primado de la Ciudad de México,
los obispos, los sacerdotes y algo que era muy importante, que era la fuerza de la que disponía precisamente el episcopado en caso de que se llegara a un conflicto, que era la Grey Católica. Y esas son los dos segmentos que están obviamente en pugna. Lo que sigue después, una vez que se establece ya el reconocimiento de una divergencia, es cuáles son las estrategias que están llevando a cabo cada uno de esos segmentos, cuáles son las estrategias políticas precisamente para tratar de imponer su razón a los otros. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno, obviamente encabezado por el propio presidente de la República, lo que hace es un decreto en el cual se obliga a los miembros del clero a registrarse ante la Secretaría de Gobernación. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno tiene interés en saber exactamente quiénes son y dónde se encuentran aquellos que él considera contrarios a sus intereses. En este caso, no nada más los obispos, que ellos eran figuras públicas, sino más bien los sacerdotes. Y algo que era muy importante en la época, todas las casas que existían de formación de sacerdotes, que por cierto, de acuerdo a la Constitución de 1917, estaban proscritas y que sin embargo estaban operando tranquilamente en muchos de los estados de la República Mexicana. La actitud que adopta el clero y ordena a los sacerdotes que no se registren, que no hay ninguna necesidad, que el Estado no tiene facultades y que ellos no tienen por qué registrarse ante el gobierno federal ni ante los gobiernos de los estados, porque no es con quienes ellos tienen la relación directa, sino con el clero, con la propia iglesia. Entonces, se dan las instrucciones precisamente para que no haya ese registro. Pero ¿qué es lo que viene después? Viene la posibilidad de una norma que sancione la conducta de los sacerdotes que no se registran, y como lo hacen como parte del área penal, entonces aquel sacerdote que no se inscriba, entonces tiene el riesgo de ser apresado y de ser llevado a la cárcel, de ser declarado un delincuente por la ley y llevarlo preso. Y ante esa situación ya crece la respuesta de la población católica, y lo que hacen es que se forma primero una organización de creyentes, una asociación católica que tiene por objeto la defensa de las libertades religiosas del pueblo mexicano. Y así es como se llama precisamente la organización. Se llama Liga de la Defensa de las Libertades Religiosas. Y esta Liga de la Defensa de las Libertades Religiosas lo que empieza es a realizar organización en los pueblos. ¿Con quiénes? Pues con la gente que estaba en la Acción Católica, con la gente creyente, con la gente cercana a los mismos sacerdotes, y esto permite que vaya creciendo la resistencia y hasta cierto punto la oposición a la disposición legal que había emanado del Ejecutivo. Por eso ya hasta este punto tenemos dos actitudes claramente definidas. Por un lado, un ejército emanado de la revolución, que está como soporte, como estructura de soporte en materia de seguridad del gobierno legalmente constituido, y por otro lado una serie de organizaciones de ciudadanos que a través de la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas están coaligándose precisamente para defender aquello en lo que ellos creían. Entonces ya tenemos claramente definidos dos elementos: gobernantes, líderes religiosos, ejército y pueblo mexicano. Y por otro lado, bueno, también hay que pensar y hay que reconocer que dentro de las estructuras sociales que apoyaban al gobierno, pues no nada más estaba el ejército, que es un organismo formal,
sino que también había sindicatos, había organizaciones cívicas, había ligas de ciudadanos que estaban también coludidos y que estaban interesados en defender las propuestas gubernamentales. Entonces tenemos esos elementos que es lo que le va dando una estructura de soporte a la posibilidad de un conflicto. Pero ¿quiénes eran los cabecillas de estos grupos? Porque luego vemos la figura del presidente, vemos la figura del obispo, vemos la figura del arzobispo, pero no vemos a la gente común y corriente. Y le llamo gente común y corriente de una manera no peyorativa, lo estoy señalando de una manera muy respetuosa, precisamente porque la gente es la que va tomando las decisiones de acuerdo a cómo está encontrando en ese momento la situación con relación a su propia creencia y a sus propios intereses. En este sentido, es bastante más creíble que haya una actitud de mayor intolerancia de parte del ejército que de parte de los propios creyentes. ¿Por qué? Porque los propios creyentes tienen la manera de, como no están en una organización tan jerarquizada, porque ellos tienen el espacio privado de su casa y en el ejercicio del poder público, ahí hay una jerarquización muy bien definida y en el ejército no se diga, es absolutamente jerarquizada la organización de los militares. Pero qué militares participaron? Pues obviamente hubo muchos militares que participaron, que tenían un reconocimiento militar y que habían logrado cargos y rangos importantes y que incluso después de este espacio temporal previo al estallido del conflicto, ellos seguían manteniendo una relación y seguían manteniendo una posibilidad una posibilidad en el ejercicio gubernamental dentro de la misma estructura política del país. De manera que yo quiero mencionar algunos personajes, ahora sí, que tuvieron injerencia en el conflicto y que fueron ellos los que marcaron los rumbos o tomaron las decisiones o llevaron a cabo algunas acciones que permitieron que hubiese un conflicto de mayor envergadura posteriormente. Hay que mencionar al presidente Plutarco Elías Calles, que él, siendo el jefe del Ejecutivo, él es el que eh, eh, decreta el establecimiento de la ley que obliga al clero a que se registre. Y a esta ley le llaman precisamente la ley Calles. Estaba Alberto Tejeda, que en ese momento era secretario de Gobernación, y el general Joaquín Amaro, que también obviamente era militar, y él era el secretario de Guerra y Marina, que era el nombre que tenía anteriormente la hoy Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Antes era una sola y era el nombre Secretaría de Guerra y Marina. ¿Quiénes más estaban? Estaban algunos gobernadores de los estados, por ejemplo, José Guadalupe Zuno Hernández, en el estado de Jalisco. Él es uno de los que más me acuerdo, precisamente porque todo lo que yo trabajé tiene que ver con el levantamiento y con el conflicto militar entre iglesia y Estado en lo que se conoce con el nombre de los Altos de Jalisco. Y es precisamente el gobernador Zuno Hernández quien tiene mucho que ver en este conflicto y obviamente no se puede dejar de mencionar. Y de parte del ala militar, se contaba con lo que se conoce con el nombre de jefes militares. Los jefes militares eran una especie, y son una especie de gobernadores militares.
Todas las cuestiones que tenían que ver con la milicia en aquella época, recordemos, venía de la revolución el país, eran los que tenían la responsabilidad del orden dentro de cada uno de los estados de la federación. Y obviamente ellos podían ser cambiados, ¿verdad? De posición, podían mandarlos a otra función dentro del ejército, y el jefe inmediato superior de todos ellos era, en este caso, el general Joaquín Amaro, y obviamente el jefe del general Joaquín Amaro y por ende de todos los jefes de operaciones militares era precisamente el general Plutarco Elías Calles. Pero ¿quiénes participaron? De momento quiero mencionar a unos pocos, por ejemplo, Manuel Ávila Camacho, que posteriormente fue presidente de la República Mexicana a partir de 1940. Él fue jefe de operaciones militares en la zona que le llaman de los volcanes, en las inmediaciones de Colima y Jalisco, y a él le tocó combatir toda esa región. Estaba Saturnino Cedillo, que fue gobernador de San Luis Potosí y que fue él fue el general en jefe en la zona de los Altos de Jalisco. Él ni siquiera era el jefe de operaciones militares, él tenía mando de tropa y andaba combatiendo en la zona de los Altos de Jalisco. Por el otro lado, tenemos nosotros que la iglesia tenía una jerarquía eclesiástica muy definida y que no dependía única y exclusivamente del país, sino que dependía de la cabeza visible de la iglesia, que en este caso pues es la figura del sumo pontífice o del papa, que en aquel momento era Pío XI, y él era el que llevaba toda la carga de este Pío, le tocan los dos, Pío X y Pío XI, y ellos son los que llevan todo pues no el control, sino que son los jefes de la iglesia, que son la máxima autoridad en materia eclesiástica. Y aquí en el país estaba el arzobispo de la Ciudad de México, el arzobispo José Mora del Río, que él durante el conflicto fallece. Tengo entendido que en La Habana o en Caracas, en alguno de los dos lugares, porque fue durante la Guerra Cristera y él se encontraba exiliado, como la mayoría de los jerarcas de la iglesia que toman la decisión de abandonar el país. Por otro lado, estaba un personaje que es central en este conflicto y que también tenía que ver con la jerarquía eclesiástica, es el arzobispo de Guadalajara, don Francisco Orozco y Jiménez. Él era pues el jefe religioso de toda esta gente de la región de los Altos de Jalisco, y fue, yo creo, uno de los más, de los que tuvieron una mayor participación dentro del conflicto. Y había, bueno, obviamente había otros que eran muy pacifistas, como por ejemplo Monseñor Rafael Guízar y Valencia, que era obispo de Veracruz, hermano Antonio Guízar Valencia, que era obispo de la diócesis de Chihuahua, y ellos eran francamente pacifistas. Incluso las recomendaciones era que la gente no participara dentro del conflicto, porque de acuerdo a los principios de la misma iglesia no había ninguna razón que justificara que los obispos recomendaran la toma de las armas. Es un conflicto muy complicado, tiene muchas aristas, obviamente detrás o apoyando a la jerarquía eclesiástica había cientos, había miles de soldados, que muchos de ellos eran pequeños propietarios, otros eran peones de hacienda, otros eran obreros, y había mucha gente que toma la decisión de levantarse en armas. Hasta ahorita vamos en este punto y lo vamos a dejar para una próxima reflexión, el nombrar a esos actores que son principales y que tienen una participación
muy decidida y que son precisamente los que nosotros vamos a encontrar a lo largo de las reflexiones que nos permitan analizar la fase más complicada de este evento, que es precisamente todo lo que tiene que ver con el drama de la guerra. Pero bueno, eso lo vamos a ver porque todavía nos quedan por ahí algunos actores de primer orden dentro del conflicto y que ya los podemos ir mencionando porque vamos entrando ya en la fase más interesante del conflicto entre la Iglesia y el Estado en el México de 1926 a 1929. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, que me acompañen en esto. Los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like y los invito a que sigamos promoviendo este Mirador 656. Y bueno, yo espero que tengan ustedes un excelente tiempo todo el tiempo. Muchas gracias.